Tal y como dijimos antes de irnos a la pausa, cuando regresábamos íbamos a hablar del tema de salud. Miren lo que pasa. El caso de, vamos a hablar un chiste sobre el asunto de la COVID, pero no sobre, sino cómo la prensa ha ido manejando el dato de si sube o si baja. Salud Pública le ha ido muy bien en los medios, la mayoría de los periódicos y los medios están diciendo que los casos están bajando cuando no es verdad. ¿Por qué? Porque hacen un cálculo matemático de manera errónea. Un ejemplo, si ayer teníamos 500 casos y hoy tenemos 450 casos, Salud Pública dice baja los contagios de COVID. Y usted le llega así a la mente rápidamente y dice, es verdad, ayer había 450, ayer había 500 y hoy hay 450. Entonces es verdad, bajaron los casos. Así por simple matemática, una simple resta, una simple suma, una simple operación. Pero no es así que se mide en términos de pandemia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que determina la cantidad de casos de infectados de COVID? Son las pruebas que se hacen. Entonces, por eso lo que se mide es el porcentaje. O sea, si yo tengo 1000 pruebas hice hoy, y en esas 1000 pruebas hay 100 enfermos de COVID. Entonces yo, bueno, el 10% de esas personas, de esos 1000, el 10% tiene COVID. Entonces mi positividad es 10%. Pero si mañana yo hago 500 pruebas y tengo 90 enfermos, yo no puedo decir que los casos bajaron. No puedo decir que los casos bajaron. Porque 90 de 500 es casi el 20%. Y ayer teníamos, aunque había 100 casos, esos 100 casos representaban 10%. Ahora estos 90 casos me representan el 20%. Entonces, Salud Pública inteligentemente no se preocupa mucho porque los medios destaquen lo que se llama el porcentaje de positividad diaria. Y algunos medios, yo no sé si los colegas periodistas por no trabajar, hacer las operaciones matemáticas simples esas, pues es una simple operación matemática para usted determinar el porcentaje de la positividad. Además, Salud Pública te lo da el dato. En el boletín de ellos te dice cuánto fue la positividad. Lo que pasa es que a veces también nosotros no la manejamos. O sea, lo vemos y la obviamos. Y eso es lo importante cuando hay una epidemia. No es la cantidad de casos, no es la cantidad de infectados. Es el porcentaje lo que cuenta. Es el porcentaje. De modo que ojalá estemos claros con eso. Por lo menos en este programa estamos claros con eso. Y algunos medios, pero la mayoría da cifras, o sea, de manera incorrecta toman el tema cuando se tiene que ver con si subió o si bajaron los casos. Otra cosa, hay que prestarle atención. Con esto de la COVID, Salud Pública ha descuidado muchas áreas. Por eso vimos que hubo un incremento de la muerte materno-infantil en el 2021, porque los recursos, el personal y todos los esfuerzos se dedicaron al tema de la COVID. Parece que esa tendencia ha seguido y por eso tenemos ahora tenemos un brote de dengue. Aunque
el director del hospital, Robert Henry Cabral, el amigo Terrero, ha dicho que no es para alarmarse, pero la realidad es que sí, hay que alarmarse porque el eje de propagación del dengue no es ni siquiera como el de la COVID, que es de persona a persona. Señores, recuerden que el dengue lo transmite el virus que produce el dengue, la chikungunya y el Zika, lo producen los mosquitos. Y un mosquito en un país donde aquí debe haber ¿cuántos? 100 millones de mosquitos, es decir, 10 mosquitos, 100 mosquitos por cada habitante. Los riesgos son demasiado altos. Y Salud Pública se ha descuidado con eso. Y se ha descuidado con la campaña de orientación de la gente para que no almacenen agua, para que la gente no almacene agua, para que la gente no almacene trastos viejos en los patios y en los techos de las viviendas. Estamos en una temporada difícil, porque estamos en una temporada ciclónica, donde constantemente pudiéramos tener lluvias. Y las lluvias se convierten con cualquier trasto viejo inmediatamente en una incubadora del mosquito que produce, transmite el dengue. Entonces, no esperemos a que tengamos, además de la COVID, una epidemia de dengue. Vamos a parar eso. Y eso lo puede hacer Salud Pública fumigando en los barrios. Y con los ayuntamientos diseñando una política de limpieza de los patios y de los techos. E integrar a las juntas de vecinos. A todas esas botellas que tienen el gobierno en los barrios, cobrando sin trabajar, todos esos compañeritos del PRM que cobran sin trabajar, que lo pongan a eso, una campaña de 1 o 2 o 3 semanas. Vamos a limpiar los patios, vamos a sacar toda esa goma vieja y todos esos trastos viejos, y que se integren los ayuntamientos y que se integren las Fuerzas Armadas. Si no limpiamos el país, vamos a tener una epidemia de dengue. Y eso no lleva costo alguno. Eso nada más hace falta la voluntad política de hacerlo. Las inversiones ahí son mínimas. Y la fumigación constante. En los sectores vulnerables, en los barrios marginados, a las orillas de los ríos, arroyos, que es donde más el mosquito se produce. Aunque este mosquito tiene la característica que su lugar preferido de incubación, de reproducirse, son las aguas limpias. Es contrario a otras especies de mosquitos que se producen en aguas negras, en lugares pantanosos. No, este mosquito se reproduce más fácilmente en aguas limpias. Por eso también en las casas, señores, los floreros, eso hay que tener cuidado con esos floreros en los que usted se le viven echando agua, porque ahí se le produce el mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti. Se le reproduce ahí. Y tiene usted una incubadora de dengue en su casa sin darse cuenta. Pero la mayor responsabilidad de esto está en manos de Salud Pública. Y son ellos que tienen que diseñar la política y tiene que ser urgente antes que tengamos una epidemia. 14 niños murieron en los primeros 6 meses de este año a causa de dengue y todavía ese dato no llama la atención de las autoridades. Decía, solamente en el Robert Henry Cabral, que es el antiguo hospital Angelita, en ese hospital se habían atendido más de 2.700 casos
más de 2.700 niños que fueron a ese hospital con el virus del dengue. Y 14 murieron en todo el país en los primeros 6 meses. Ese dato debe llamar la atención de salud pública. Y repito, no permitamos o no esperemos a que llegue una epidemia para entonces diseñar una estrategia para enfrentar el dengue en República Dominicana. Amigos televidentes, llegamos al final de otro programa más y será pues hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana cuando estemos de nuevo ustedes aquí en Coloquio Cultural. De todas formas, no dejen de ver nuestro programa en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión.com. Será pues hasta el próximo sábado y buen provecho.